Tal cual les dije en el avance o en la promo, como quieran llamarla, hoy vamos a hablar sobre el tema candente como es la violencia entre la representación del mundo externo, figurado, representado, estructurado desde la palabra del señor Alberto Muney, periodista de raza y de gran trayectoria, que representa el mundo externo, como se nos viene, y yo, la doctora Luisa Kreber, médica psicoanalista, que voy a intentar ver si nos podemos complementar en este diálogo que espero que sea fructífero. Tal cual les dije en el avance, esta es la presentación de nuestro gran encuentro, nuestro encuentro con el señor Alberto Muney, periodista de larga trayectoria, famosa trayectoria. Nos volvió a reunir un deceso, un fallecimiento de alguien muy querido por los dos, a quien le rindo este pequeño homenaje en este reencuentro con el señor Alberto Muney. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, ¿cómo te va, Molly? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Cada día mejor. Bueno, me alegro mucho. Estaba hablando, no sé si escuchaste, del Escuché todo. fallecimiento de Daniel Saulé, nuestro amigo en común, que nos unió y nos volvió a reunir. Y por eso este reencuentro que espero que sea fructífero. Siempre es fructífero el reencuentro y además, digamos que Daniel no está más físicamente, partió de gira. Sí, sí, claro, depende de las creencias. Para mí partió, ¿no? Y bueno, vos te lo perdés. Es Sí, una yo me pena. lo pierdo. Yo sé que me lo pierdo, pero son distintos puntos de vista, experiencias, historias, No, estudios, no, investigaciones, vos que sabés que dan todo. como resultado que cada persona sea un ente diferente, Claro, pero singular. todo eso que vos dijiste tan inteligente y tan interesante, se resume en algo que compartíamos con Daniel Saulé, porque de él estamos hablando, que es la fe. La fe te da una visión distinta, un discernimiento distinto, una forma de encarar la vida diferente, razonás y discernís de una forma distinta. Ahora vos me decís, ¿dónde se compra la fe? ¿En qué libro hay que leer para poder tenerla? No, 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 es un don. Si te lo explico de manera musical, No, yo preferiría que no, porque vos sabés que está muy cuestionado por el psicoanálisis. Alberto da el punto de vista desde el mundo externo y yo doy el punto de vista del punto de vista psicoanalítico. Y la fe está muy investigada por el psicoanálisis y difiere de los conceptos. Así pero que yo te propongo, te, Alberto, te puedo hacer una hablar pregunta. del tema que nos convocó, Sí. que es la violencia. Bueno, tiene que ver, está vinculado, todo está vinculado, porque yo te preguntaría a vos si conoces a gente que ha nacido con el don del oído absoluto. Es decir, no todo el mundo tiene oído absoluto. Y entonces vos me decís, bueno, pero yo quiero tener oído absoluto, por ejemplo, como Charly García. Esa gente que tiene es una maravilla, que nacen con oído absoluto. Y digo, bueno, a ver, ¿qué pastilla hay que comprar? ¿Dónde hay que estudiar? ¿A qué conservatorio hay que ir?
No, es un don. Entonces, ¿qué interpretación le daría el psicoanálisis a aquellos que tienen el oído absoluto? Sí, es realmente un don. No todo es un don, también se No. estudia, se experimenta, se amplía el don cuando está el don, la vocación, etcétera. Pero que yo quisiera hablar en este momento del país y del mundo, de la pandemia, del tema que vos trajiste para charlar, que es la violencia, y me gustaría que la desarrolles desde tu punto de vista de periodista, de hombre con experiencia, con una gran trayectoria en el mundo, y a mí me gustaría escucharte. Mira, el tema de la violencia, yo tengo 71 años y hace más de 50 que manejo. Y a mí siempre me gustó manejar. Yo le pedía el auto a mi papá, tenía un Fiat 600, a veces me lo prestaba o no para salir con alguna novia. Y después cuando tuve mi primer auto fue una belleza. Y disfrutaba manejar. Hoy lo padezco. Hoy manejo con miedo. Te diría que con una excesiva cautela, no solamente por lo que me puede pasar a mí, sino por lo que le puede pasar a otro. Pero ¿por qué todo esto? ¿Qué es lo que yo percibo a través de ese discernimiento que te mencionaba anteriormente? Que todos estamos con una carga de violencia, por la razón que sea, enorme. Y entonces eso se vuelca, se manifiesta en todas nuestras conductas, en todas nuestras actitudes. No solamente en un comercio, en la escuela, en la política, en el sindicalismo, en el periodismo. Ahora bien, ¿de dónde nos viene esta sensación de violencia que se ha ido agudizando con el correr de los años? Y uno dice, ¿y cómo hago yo para surfear esta violencia? Es muy difícil. Es muy difícil porque lo que me pasa a mí le pasa al prójimo. Entonces, eso que vos no querés que yo mencione, que tiene que ver con aspectos religiosos, pero que tiene que ver con aspectos humanísticos también, ama al prójimo como te amas a ti mismo, tiene que ver con el tema de la violencia. ¿Por qué? Porque si yo en lugar de amar al prójimo como a mí mismo, odio al prójimo, como en muchos aspectos me odio a mí mismo, y bueno, tenés la convivencia que tenés. Entonces, uno le tira el auto encima al otro, el otro le tira la moto, la bicicleta al otro, el peatón también tiene su cuota de violencia en no respetar las señales de tránsito para cruzar la calle, y entonces vas transformando una situación de violencia en donde te diría que hay canales de televisión, de cable, que se han especializado en violaciones, secuestros, ocupaciones, todo es violencia, se potencia. Alberto, ¿vos no pensás o sentís que esto ha ido increyendo? Sin duda, pero no me cabe la menor duda porque de nada sirve que vos tomes pastillitas para que no se te inflame la vesícula si no corregís el problema de base, que son las piedritas que tenés en la vesícula, y ante cualquier comida podés provocar una reacción que te inflama la vesícula, te produce dolor, y de una operación sencilla de 3 días, y te hablo porque yo lo experimenté, podés terminar en una peritonitis, podés terminar en una situación grave. Pero ¿qué pasó? No confundamos causa con consecuencia. Esto como cuando me dicen, sí, porque la inflación es la fiebre. La inflación es la consecuencia de la mala administración, de la corrupción, de la mala gestión. Pero Entonces tenés que ir también cambiando. produce, perdóname, esto es un intercambio dialéctico, intenta hacer un diálogo. Eh, yo siempre hago un chiste con mis televidentes y con mis invitados, que para hacer un trámite en Buenos Aires hay que tomarse un ansiolítico. Sí. ¿Por qué surgen en vos por el maltrato del otro las peores
los peores fantasmas de tu esencia. Y entonces tenés que poner sonrisa de Gioconda, un ansiolítico, y tratar de entender esa persona que te está maltratando, no se sabe por qué, por Sí, el yo sí sé maltrato de por sí qué. mismo. Yo sí sé por qué. Empezaron a abrir los negocios ahora en la pandemia. Yo pensaba que uno iba a entrar a un negocio y te iban a recibir con los brazos abiertos, contentos. No, es a puro ladrido, no en todos, pero en muchos negocios. Es decir, que hay como respuestas impensadas, ilógicas. Desde No, el no, punto de perdóname, vista, Molly. Escúchame, son muy lógicas. Nadie puede dar lo que no tiene. Si vos tenés amor, vas a dar amor. Ahora, si tenés frustración, vas a dar frustración. Entonces, bueno, bárbaro, esto que dice Alberto, que es un tipo inteligente y aunque no sea psicoanalista, igualmente llega como los poetas al concepto de inconsciente. Un gran psicoanalista, discípulo de Freud, él dijo que la violencia no es derivado de la pulsión de muerte, es derivado de la insatisfacción, de la frustración, de la decepción, del desamor, como diría Alberto Muney. Es decir, en un programa anterior con la doctora Adriana Sorrentini, habíamos visto que el bebé busca alimento, cariño y ser amado. Tiene que sentirse amado por la madre. Pero como dice Alberto, no todo el mundo tiene esa capacidad de amar. pero Y Molly, no solamente el bebé. No es lo mismo un perro o un caballo bien tratado que un perro o un caballo maltratado. No es lo mismo una planta bien tratada que una planta maltratada. El amor es una energía, además de un concepto. Entonces, claro, vos te das cuenta cuando alguien te está dando amor, los perros, por ejemplo, que no tienen el mismo razonamiento, los caballos, por ejemplo, las plantas, vos te das claro. cuenta cuando te tratan con amor, cuando no te tratan. Sí, Entonces, cuando a es vos verdad. vas a un comercio o a una oficina pública o te subís a un colectivo o tomás un taxi y en lugar de saludarte te ladran, no le tenés que contestar con un ladrido. Le tenés que preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué le pasa? Cuénteme. Y te cuentan porque esa persona necesita que la escuchen. Sí, Vos pensá, mi sí, querida Molly, que cada día estás más linda, que gracias. sos psiquiatra, Es tan analista, seductor, sí. tenemos que pagarte para que nos escuches. Es decir, hemos llegado a un punto en donde, partiendo de la premisa que escuchar es más importante que hablar, por eso tenemos dos orejas y una boca, tenemos que pagar, porque todo el mundo está apurado, todo el mundo está en otra cosa. Ese es Entonces, un tema, son dos niveles de escucha. Te voy a aclarar algunas cosas que evidentemente, pese a tu experiencia, no conoces. Una cosa es la escucha, encontrarse, poder hablar, poder escuchar a ese señor que esté irritado, que no siempre sale bien tratarlo bien, porque es como cuando te duele mucho la muela y viene uno de afuera y dice, ya te va a pasar y vos lo querés matar, lo querés ahorcar porque estás con un dolor insoportable. Otra cosa es la escucha psicoanalítica. La escucha psicoanalítica es con una técnica, una teoría y una clínica de investigación del inconsciente, de aquello no conocido por la conciencia para el sujeto. Y en general, la violencia a grandes rasgos es la otra cara de la impotencia, no solamente de la impotencia sexual, pero la gente dice impotencia y piensa en lo sexual, no, de la impotencia del no poder hacer, incluso del no poder dar amor, también es una violencia porque genera una frustración.
porque no das y tampoco te dan. Es un intercambio continuo la vida. Por lo tanto, la gente que se queja todo el tiempo. Mira, en pandemia quedó en claro la esencia del ser humano, que para mi gusto quedó en claro la esencia del ser humano. ¿Puedo El que hablar? estaba de buena madera siguió con buena madera, preocupado, asustado y cuidándose. Y el que era de mala manera y había una puesta en escena de bondad fingida, falsa, saltó con los tapones de punta. Es decir, que esta pandemia, si uno la utiliza para una conclusión positiva, uno de los puntos fundamentales que sirvió es para esto. Nada será. ¿Puedo hablar? Sí, Viste que la historia se divide en antes y después de Cristo, A, C. sí, Yo te diría que también se va a dividir, o ya se está dividiendo, en antes y después del coronavirus. Mirá qué casualidad, A, C. sí. ¿Por qué? Porque siguiendo con tu razonamiento, que lo que hizo la pandemia fue acelerar, disparar lo que ya estaba en la esencia Tal cual. para aparecer, lo que ocurre es que lo que tenés que hacer es interpretarlo. Saramago, que no era creyente, hablaba mucho sobre los ciegos. La Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan mucho sobre la ceguera, pero no es la ceguera del sentido, es la ceguera de la conciencia, es la ceguera del alma, es la ceguera de la conciencia, es la ceguera del alma. Entonces, el tema está en que miramos, pero no vemos, oímos, pero no escuchamos. Entonces, lo que tenemos que hacer con técnica psicoanalítica o con amor es escuchar. Lo que tenemos que No, hacer... perdón, técnica psicoanalítica y amor. Es un acto de gran generosidad ser Pero muy buen escúchame, psicoanalista. es que nada podés hacer sin amor, porque vos disfrutás este programa que estás haciendo, no porque quieras ser periodista o ganar el Pulitzer, porque lo haces con amor, te gusta, lo transmitís, porque además en la comunicación uno no es solamente lo que dice, es lo que transmite, que eso es inconsciente. Entonces, lo que yo te estoy diciendo a vos es lo que vos me estás escuchando, pero lo que yo te estoy transmitiendo es lo que vos me estás percibiendo. Entonces te Bueno, saco una... vos sos un gran periodista, Muney. No exageremos. Bueno, tuviste una época de mucho trabajo, muy Bueno, intenso. tener mucho... Mira, nunca se llega a ser un gran periodista porque siempre tenés que seguir aprendiendo. El día que pienses que ya llegaste, que ya sabés, ese día, digamos, el flotante impide Ay, pasar el te agua. quiero hacer una pregunta, porque el Dale. periodismo está en el candelero en este Uh, momento. ¿Me lo- podés explicar por qué hay tantos mensajes y comunicaciones contradictorias, falsas o distorsionadas, que eso también trae aparejado violencia? claro Porque que la sí. mentira trae violencia, da inseguridad. Ahí se mezclan dos cosas. A ver. Por un lado, la incapacidad para generar mensajes coherentes y la otra, la mala intención para especular con las contradicciones. Cuidado que yo con las contradicciones puedo manejar tu voluntad y tu forma de pensar, porque por ahí a mí, como emisor de información, no me interesa que vos tengas los elementos para llegar a la verdad. Por ahí lo que yo quiero es inocularte mi verdad. Por lo tanto, puedo utilizar desde mensajes equivocados a mensajes contradictorios, o peor todavía, producto de la incapacidad. No te olvides que hoy, en los medios de comunicación, cualquiera que tenga un celular en la mano puede ser periodista, porque se conecta, se sube a las redes, manda las imágenes, no hay ningún chequeo, no hay ningún tipo de responsabilidad. Fíjate la cantidad de robos, de homicidios, de violaciones, que están captadas con un celular. Entonces, hoy nadie está
Yo ni siquiera estoy preparado para utilizar un celular porque tecnológicamente no sé muy bien cómo se hace, pero mucho menos la gente en general está preparada para utilizar con criterio, con responsabilidad y con profesionalidad la información. La información se tira y después vemos si se confirma, no se confirma, si es verdad, si no es verdad. Una vez me dijo Pero un viejo, escúchame, Alberto, eso no es una falta de respeto pero, importante pero por y supuesto. lo que engendra, yo creo que no se dan cuenta, y ahí el psicoanálisis tiene mucho para decir, es cómo llega el que escucha la, No, es la que contradicción, la distorsión, la malintención. ¿Cómo llega al que escucha? y Lo llega como, sume en un mar de inseguridad y de violencia. A mí me parece violentísimo pero y que trae aparejada mucha inseguridad para el ser humano. es violentísimo, pero el que emite en esas condiciones que vos describís, no le importa cómo llega el mensaje, porque habrá que ver Al que cuáles le son. llega le importa, Sí, pero no se da cuenta. Hay que ver si se da cuenta, porque se da cuenta. hay que Se ver da si... cuenta. Escúchame, déjame Creo hablar. que mucha gente, no, no te digo todo el mundo, pero mucha gente se da cuenta. Pero Porque sí, vos cambiás de canales, Alberto, y cada uno dice una cosa diferente. Hasta la temperatura es diferente. está bien, pero por eso te digo, si hasta la Bueno, y con temperatura... escuchamos una cosa. En este momento se terminó este maravilloso diálogo. Creo que nos perdimos un montón de Alberto, lo vamos a invitar de vuelta porque evidentemente tiene mucho más para decirnos de lo que dijo y de lo que le dejé decir también. Muchas gracias, Alberto Muney, un placer verte, compartir actualidad y psicoanálisis con vos y luego de la terminación de este diálogo muy rico entre el mundo externo y el mundo interno, vamos a las reflexiones finales como siempre. Un beso para vos, Molly, y un abrazo grande para Sebastián. Gracias por la invitación. Gracias a vos por haber aceptado. Qué hermoso diálogo. Realmente este fue un diálogo sin colegas, sin gente psi, digamos, con un periodista de raza como es el señor Alberto Muney. Realmente lo que sabe cómo la gente cuando profundiza en su vocación, en su actividad, cómo se acercan, merodean y agarran el concepto de inconsciente, que es aquello que no es consciente. Ustedes saben que lo que es consciente está entre el 5 y el 10% con viento a favor. Así que todo el resto sería inconsciente. Y lo que logramos con el psicoanálisis en una investigación profunda, hasta las últimas consecuencias, que no siempre se da, y menos ahora, sobre todo yo no sé si es en la pandemia, pero he visto como más superficialidad. Y yo creo que es cuando hay que ir con más profundidad. Mucha medicación psiquiátrica, poca investigación psicoanalítica, menos Prozac, más Platón, ¿no? Como dice nuestro queridísimo director de cine tan controvertido. Evidentemente la violencia tiene que ver con la otra cara de la
incapacidad, para no decirle impotencia. Cuando uno se siente impotente para hacer algo, cuando uno siente que no puede, que no le sale como uno piensa que le podría salir, pero le sale como le sale, lo más lógico, aunque el narcisismo y el orgullo se perturben, es admitir: hasta acá llegué, esto es lo que puedo dar. Entonces tengo la posibilidad, frente a este buen diagnóstico, como en medicina, hacer un buen pronóstico y un buen tratamiento. Si yo me creo Salomé y soy Salomón, ¿no? Evidentemente es una ironía, o soy Salame, se me había cruzado. Si yo sé que soy Salame, pero tengo ganas de dejar de ser Salame y quiero ser Salomé, Simone de Beauvoir, grandes escritoras, Marie Curie, grandes pensadores, Irina Levi, mi favorita, la que investigó durante toda su vida las células nerviosas, las neuronas, y llegó a los 100 años. Y en uno de sus últimos cumpleaños le preguntaron: ¿pero usted nunca se enamoró? Toda la vida estuve enamorada, pero no se casó, no tuvo hijos. Siempre estuve enamorada del sistema nervioso. Realmente le tuvieron que dar el premio Nobel, a pesar de ser mujer, de ser judía, de ser, bueno, italiana era. Evidentemente una joya que hay que conocer. Realmente este diálogo entre la realidad externa y yo intentando meter el concepto de la realidad interna, del inconsciente, de cómo yo creo que se pueden complementar. No tiene que haber grieta entre el mundo externo y el mundo interno. Tendríamos que complementarnos. ¿Qué les parece la idea? Y aceptarnos. Nos vemos.